Voy a hacer de una cierta manera para que nos podamos entender. Voy a tratar de ir siguiendo el hilo de lo que la revista nos proponía. He presentado en PowerPoint para que se nos quede grabado algunos conceptos que son importantes. El tema de hoy se titula El llamado de los tres ángeles a la oración, porque todos sabemos y todos somos conscientes que sin oración es imposible tener un crecimiento espiritual, porque con la oración nosotros estamos en contacto con el cielo. No es Dios que baja a la tierra, sino nosotros que subimos al cielo en la oración. En la oración nosotros compartimos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras ansiedades, y Dios está siempre dispuesto a escucharnos en la oración. Ahora, como iglesia adventista, como cristianos, como creyentes, hemos sido llamados para una vocación especial, para poder compartir un mensaje que es de vitalísima importancia. Ayer oímos al pastor Félix Gutiérrez comentarnos muchos de los detalles que posiblemente repetiremos durante toda la semana. Pero ¿por qué es necesario? En la repetición está la fortaleza del aprendizaje, pero también tener en cuenta que vivimos una época que es extremadamente convulsionada. Los cambios tecnológicos hace 15 años no nos lo imaginábamos. Yo recuerdo cuando estuve de pastor en Sevilla, me llamó en aquella época Movistar y me ofreció un teléfono portátil que lo probara durante 3 meses, sin pagar nada. Y me decía, escucha, tú lo pruebas 3 meses y si te gusta, lo mantienes. Y como yo iba a Puerto de Santa María, a Cádiz, a Huelva y a Sevilla, pues dijo, y si me lo mandáis sin pagar, estupendo. Y cuando se terminó el periodo gratuito, lo devolví. Y no pasaba nada. Tenía un móvil que era solo para llamar y hablar. Hoy en día los móviles es que tienen la misma característica, las mismas funciones. Creo que vamos por la 5ª generación de móviles. 5ª generación que permite conexiones a internet rapidísimas, tanto que si no tenemos un buen aparato, de nada nos sirve tener la 5ª generación. Y cuando nosotros vemos que el llamado de los tres ángeles a la oración es un desafío tremendo, el que nos sitúa la palabra de Dios hoy a nosotros. ¿Cómo estar unidos en oración para poder cumplir la misión del llamado que Dios nos ha hecho de predicar un evangelio? Voy a contaros dos anécdotas antes de comenzar a desarrollar el tema. El primero lo contó hace muchísimos años el pastor Osterwald. Él estuvo en Colón cuando yo estudiaba teología y él nos contó una experiencia que nos llamó la atención y nos hacía sonreír. Él dice que él fue a África, a un lugar, África o Centroamérica, un lugar donde no había comunicaciones, donde no había posibilidades de ningún tipo de contacto con el exterior. Cuando entrabas en la selva, hasta que no volvías a salir, no entrabas en contacto con el exterior. Ya él llevaba un cargamento de Biblias y de pronto lo detuvieron, una tribu en medio del camino. Cuando lo detuvieron al pastor Osterwald, se lo llevaron unos nativos que él no conocía nada, pero todos pintados de guerra, todos estaban pintados de guerra. Y el que servía un poco como de traductor para toda esa zona salvaje, le decía, pastor, los que nos han detenido son caníbales, de aquí no salimos nada. Y el pastor decía, pero ¿cómo? Si no he sacado todavía las Biblias de la maleta, ¿cómo el Señor me va a traer aquí para morir? Cuando él llega al centro del poblado perdido, donde no había ninguna referencia de ninguna tribu en esa zona, el jefe de la tribu sale y habla en su dialecto, que el otro hombre que iba con el pastor Osterwald lo conoce, traduce, y esto es lo que aquel nativo en el medio de la selva
le decía al pastor Osterval, yo he ido a buscarlo a usted. Yo sabía que usted iba a venir en esta época, porque un ángel vino y me habló y me dijo que usted venía aquí a predicarnos el verdadero mensaje de Dios para nosotros. Y usted no se va a ir de aquí hasta que no nos predique todo lo que tenga que decirnos. Dios había hablado con el centro de aquella tribu. Aquellos hombres oyeron a predicar durante un cierto tiempo al pastor Osterval y al final deciden bautizarse. Y se van a bautizar. Ellos no han cambiado muchas de sus costumbres, pero sí habían aceptado lo fundamental y lo básico. Y una noche el hijo del jefe de la tribu intentó matar al pastor Osterval. El jefe logró detener ese atentado y entonces le dijo al pastor Osterval, la vida de mi hijo depende de usted. Si usted quiere, lo matamos ahora mismo. Y si usted lo perdona, se lo tiene que llevar porque a partir de ahora le pertenece. Porque Dios nos enseñó a que no debemos matar. Y el pastor Osterval se llevó a aquel joven. La otra anécdota me pasó cuando estuve en Brasil siendo director de Radio Adventista de nuestro centro de producciones multimedia. Cuando estábamos reunidos en aquel hotel de Radio Mundial Adventista, el presidente de Radio Mundial nos mostró un aparatico pequeño, no más grande que esto. Y dijo, ¿sabéis qué es esto? Es una radio preparada por Radio Adventista para África. Funciona sin batería. ¿Y sabéis cómo funcionaba? Con una manivela, con un dínamo que se cargaba. Y cargaban. Y así ellos sintonizaban en aquellos momentos las emisiones que Radio Mundial Adventista hacía en diferentes dialectos. No había electricidad. No había nada que pudiera pensar que el evangelio iba a llegar a esas zonas. ¿Y sabéis por qué llega? Porque la visión, la obra y el mensaje es de Dios y no de los hombres. Mirad, el texto de Apocalipsis, voy a leer Apocalipsis 14, versículo 6, 7 y el versículo 13. Pero aquí tenemos el versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el versículo 13, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Es fantástico, maravilloso y hermosísimo en la manera como el evangelista y profeta Juan recibe el mensaje que Dios le tiene que dar a la humanidad entera y en un momento muy preciso y muy determinado. Cuando ayer el pastor Félix Gutiérrez nos decía que hay más de 7.800 millones de habitantes en la tierra, nosotros podemos preguntarnos cómo vamos a llegar a tanta gente. La iglesia de Sevilla va a ser un centro de evangelización, la nueva iglesia, pero ya lleva muchos años existiendo la iglesia adventista en Sevilla, como en Puerto, como en Cádiz, como en muchos lugares. Pero tenemos territorios aquí en España donde nunca han sido penetrados. Ayer hablaba con un pastor colombiano que está en Colombia, en una zona del Putumayo, es una zona selvática. Él lleva un grupo determinado de iglesias, pero me dice, el territorio es tan vasto, es tan extenso, que hay muchas poblaciones aborígenes que no conocen nada de Dios. Y hay muchos cristianos que son de otras denominaciones que están cada uno en su sitio. Tenemos una labor enorme, enorme.
y infinitamente que nos supera a nosotros como seres humanos. ¿Cómo llegaremos? Lo que sí es importante y es necesario que podamos tener en cuenta que este es un mensaje que no es originario del hombre. El hombre no es el que ha creado el mensaje. El hombre no es el que ha fabricado el mensaje. El hombre no es el que se ha inventado el mensaje. Ni siquiera el mensaje lo han elaborado un concilio, un grupo de personas, de sabios. El mensaje no depende de la conferencia general. El mensaje no depende del consejo de iglesia local. El mensaje que tenemos que compartir, que tenemos que transmitir, es un mensaje que tiene su origen en Dios. Por eso dice, es un evangelio eterno. Porque el único eterno que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que no vamos a entrar aquí a debatir ni a mover piedras de otros molinos, pero la Trinidad implicada en la eternidad tiene un buen mensaje que transmitir. Sabéis y recordad que la palabra evangelio significa buena nueva de salvación. Es una buena nueva de salvación. Es un mensaje que debe producir alegría. Cuando lo decía el versículo 13, bienaventurados, la palabra bienaventurado, que aparece en las bienaventuranzas, es macarios, es alegres, felices, dichosos. Si comparáis versiones de diferentes idiomas, vas a ver que esa expresión implica una felicidad sin límites. El mensaje y el evangelio es un mensaje que nos llena a nosotros de esperanza, de fe, de confianza. Cuando el versículo 6 dice que es un ángel que va en medio del cielo, el ángel está demostrando no solo la urgencia, sino la velocidad, la presteza con que este mensaje va a ser o debería ser predicado. Está en medio del cielo. Y cuando decía, ¿cómo llegaremos a 8,000 millones de personas puerta a puerta repartiendo folletos en un mercadillo? Eso es una parte. Visitando o invitando a nuestras familias es otra parte. Pero habéis visto la ventaja enorme que tenemos hoy en día a través de los medios de comunicaciones, de las redes sociales, a través de internet y de todas las infraestructuras que se hacen en el mundo. Estando en Radio Adventista aquí en España, hacíamos programas de radio. Yo hice muchos durante una buena temporada y recibimos un correo electrónico de una persona que nos escribía y nos daba las gracias por el mensaje que estábamos predicando en los temas que se daban bíblicos y en las tertulias que teníamos. Y él contó esta experiencia. Mirad, soy soldado y pertenezco a la Marina de un determinado país. No lo voy a decir cuál es. Dice, yo vivo en un submarino 6 meses al año. No veo el sol, no veo la tierra, no. Estamos metidos ahí en el submarino. Hacemos alguna ascensión para comprar alguna cosa, pero de salir, pasear, estar 6 meses enclaustrado ahí. Un día estaba en mi día libre, estaba situado con la emisora, buscando, sintonizando emisoras por internet, y me encontré con vosotros. Oí el testimonio de este hombre en ese submarino. Conocí lo que es la ley de Dios. Conocí el plan de salvación en mis 6 meses que estuvo oyendo la radio constantemente. Conocí el mensaje de los 3 ángeles. Conocí la huid de Babilonia, pueblo mío. Conozco toda la doctrina adventista. La he buscado, he investigado. Y he decidido que cuando salga del submarino me voy a bautizar en la primera iglesia adventista que encuentre en el lugar del mundo donde aparquemos ese momento. Había llegado el evangelio al fondo del mar, a través de las redes, a través de las ondas. El evangelio es eterno.
Y es urgente, porque cuando vuela por todo el cielo, implica lo que dice él, implica a todo morador de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Conocemos nosotros lo que es la ventana 1040, ventana donde la mayoría de la población no es cristiana, donde lo que oyen hablar de Cristo desafortunadamente o de Dios desafortunadamente no siempre es positivo. Y cuando dice que es un mensaje para ser predicado a gran voz, como dice Apocalipsis 18, significa que debemos hacerlo con confianza, con fe, con convencimiento, con alegría, con el gozo eterno de compartir con otros aquello que nosotros hemos recibido. De gracia hemos recibido, de gracia dado. La hermana White tiene unas citas preciosas. Yo os invito a que leáis el conflicto de los siglos, entre otros, el capítulo que habla sobre el reavivamiento espiritual. Y es verdad que en muchos lugares, y lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, se hacen esfuerzos enormes de consagración. Una semana de oración tenida por Zoom es un bonito esfuerzo y puede que nos anime, nos aliente y puede que nos impulse a buscar una mejor relación con Dios. Pero también ella nos advierte que tengamos cuidado, porque a veces se despierta un gran interés, muchos se dan por convertidos, aumenta inclusive el número de miembros de la iglesia, pero a medida que pasa el tiempo, nuestra vida espiritual no ha crecido adecuadamente. Yo pienso, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles. Primera predicación de Pedro, se bautizan unos cuantos miles. Segunda predicación, otros tantos miles. Cuando leemos las epístolas, vemos que el crecimiento fue exponencial, que eso, gracias al apóstol Pablo y a otros, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, a los dispersos, fueron predicando de casa en casa, de familia en familia, y el evangelio creció. Pero el crecimiento que fue numérico no siempre fue el crecimiento espiritual adecuado. Un ejemplo, solo un ejemplo, la iglesia de Corinto. Pablo habla de iglesia de Corinto como una iglesia bien amada, como una iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo, pero dice una iglesia que hay conflictos, que hay inmoralidades, que hay pugnas, que hay abusos de la cena del Señor, que hay perversión en los dones espirituales. Entonces, cuando nosotros buscamos un reavivamiento espiritual, cuando imploramos la presencia del Espíritu Santo, sepamos mantenernos en estado de humildad, de dependencia de Dios, para que ese cambio que se está produciendo no se apague y no vuelva a ser oscuridad igual o más densa que en el pasado. En la iglesia de Sevilla, yo pasé 4 años guay, fantástico. Fueron fáciles. No todas las cosas fueron fáciles. Había momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos que nos implicaba pues algunas necesidades de reflexión. Buscamos local, participamos en muchas cosas. Pero pensad un poco, no sé cuántos de los miembros que estaban cuando yo estaba ahí siguen en la iglesia hoy en día. Yo pues me alegro de veros a muchos de vosotros, a muchos de vosotros. Es verdad que, escucha, no quiero molestaros. Yo tenía el pelo más negro y más largo. No tenía los problemas tan graves de columna como los tengo ahora. Sí tenía el problema de columna malo, ¿recordáis? Que de ahí vengo con un problema de tratamiento, que compraba medicinas naturales, que me daba masajes, que me hacía esto. Yo ahora veo a jóvenes como Walter, que tiene una mente amplia y despejada, que veo a Alejandro con las sienes bien florecientes, que veo a algunos cuatro, para no decir nombres, con el pelo también teñido de blanco por los años que han transcurrido. Pero estáis ahí, es maravilloso. Los jóvenes, pues ya son, oye, que ya son adultos. Que el otro día hablaba con un hermano de una iglesia
y me decía, es que yo ya soy abuelo. Dice, pero abuelo, si yo te conocí en la iglesia siendo un niño. Sí, pero es que, pastor, hace 25 años que nos conocemos. Bueno, 25 años que me hacen decir que han pasado 25 años para mí también. Lo importante es que no se ha apagado lo que hemos buscado, no se ha apagado la luz del evangelio en nuestro corazón. Por eso yo creo que cuando la hermana White dice que Dios se ha reservado un pueblo especial, mirad cómo lo dice, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Recordar Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 1 al 3, que dice que los vientos están retenidos. No sé si habéis visto las noticias hoy, el día de hoy, yo no las he visto, pero ayer los tambores de guerra de Ucrania y Europa y de Estados Unidos sonaban fuerte, a pesar del diálogo. Oía un poco la noticia en Francia, porque pongo una emisora francesa, muchas veces oye otra italiana en algunos momentos, y allá se oye pum, 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 el retumbar de la guerra. Está cayendo algo se está pasando. La inmoralidad que reina a nuestro alrededor. Cuando yo llegué a España en el año, a Europa en el año 76, no había los problemas de moralidad que hay en el 2022. Cuando llegué a España, no había en los programas, y lo digo de corazón, casi ningún presentador que presentara tendencias sexuales diferentes a las que Dios plantea. Hoy en día eso está de moda y son los que más circulan. Si yo digo que yo creo en el matrimonio heterosexual, me dicen homófobo. Espero que no te cierren la emisora y el Zoom, Alejandro y a la iglesia, por lo que digo. Si yo digo que Dios quiere el matrimonio entre hombre y mujer, me pueden decir que soy homófobo. Pero si el otro hace una manifestación defendiendo sus derechos equivocados, entonces eso es guay, eso es estar a la moda, eso es tener apertura de espíritu, es ser inteligentes. Pero no, va a caer un juicio. Ya Apocalipsis 14 decía, la hora del juicio ha llegado, 1844. Por favor, silenciar el micrófono. Vale. Antes de que Cristo venga, antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes de que se disparen los últimos acontecimientos reflejados en Apocalipsis como las 7 últimas plagas, habrá un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Habrá un derramamiento especial y lo estamos viendo. Yo he visto a niños predicando con una fuerza, con una energía, con una fe, con una confianza en Dios, llevando la Biblia en sus manos. Oí un niño en un programa latinoamericano de canto, cantar muy bonito y decir, se lo debo a mi padre que me enseñó la Biblia y a Dios que me da la oportunidad, porque Dios quiere que todo el mundo conozca a Jesús, Dios quiere. Y el niño en un programa de música popular, de concursos de estos de voz, tipo Voz Kit, aquí, el niño se gastó unos 8 a 10 minutos hablando de la salvación en Cristo Jesús con la palabra de Dios. Hay cosas que están pasando, pero hay algo más que pasará. Vivimos en una época en que Dios nos pide que podamos nosotros consagrarnos. Que es verdad que no todo es fácil, que no todo se resuelve como nosotros muchas veces lo queremos y lo necesitamos y lo pedimos. No sé, mira, me conocéis desde hace muchos años. Tenía ya problemas de columna. Mi problema de columna no se ha mejorado. Se ha complicado. Pero yo sigo contento, feliz, dichoso de tener la oportunidad de predicar el evangelio, de compartir con vosotros y con los que se me ofrecen la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé, como dice el apóstol Pablo, que esto es una leve tribulación. Pasará. Todo esto pasará, pero quedará algo eterno.
qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que está haciendo ahora por nosotros y lo que va a hacer en un futuro no muy lejano. Yo tengo la sensación, no pongo fechas, no pongo fecha. Dios dijo, nadie conoce ni el día, ni la hora, ni el momento. No podemos poner fecha, es imposible, por mucho que algunos digan que en el año 31 todo se acaba. He tenido que debatir con personas que creían que en el año 2000 todo se iba a acabar y me reuní con ellos, eran 30 personas hablando, estudiando la Biblia, después que en el 2011, que venía Jesús en el 2011, que viene en el 2031, dicen ahora. No, si yo me muero ahora mismo, hablando con vosotros, me da un infarto, como le dio a Aina, pues oye, para mí se acabó el tiempo. Nadie sabe si le quedan 2 días, 2 horas, 1 minuto, pero el tiempo se nos acaba y lo que debemos es buscar el reavivamiento de nuestra piedad, de nuestra vida espiritual nueva. Por eso, también creo que muchas personas van a aceptar las verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo. Pastores de otras denominaciones se preparan para la venida del Señor. Voy a contaros que no sé si lo conté en Sevilla, creo que sí lo conté cuando estaba de pastor en Sevilla. Un día viene un pastor evangélico, me llama y me dice que quiere reunirse conmigo. Él estuvo asistiendo al seminario del Apocalipsis que hice con vosotros. Me reuní en el despachito, a la entrada de la iglesia, ahí en el despacho pastoral. Y él me dijo, pastor, tengo un conflicto. Y yo le dije, ¿qué pasa? Con el nombre, no voy a decir el nombre de él porque no lo recuerdo, y me dijo, mire, conozco la iglesia adventista desde hace X años, he venido muchas veces acá, pero no lo tenía muy claro. He seguido el seminario del Apocalipsis y me dice, él a mí, estoy convencido de 3 cosas. No hay infierno, el sábado es el día del reposo y la iglesia adventista tiene el mensaje de verdad. ¿Qué hago, pastor? ¿Abandono mi congregación o predico en mi congregación? ¿Qué le hubieran dicho vosotros? ¿Que abandone su iglesia? ¿Que se salga? No, que predique en su iglesia. Muy bien. Amén. Las que habéis dicho y que habéis movido la cabeza, sí. Yo le dije, mira, no salgas. Tú dile a tu iglesia, mira, he descubierto esta verdad y me gustaría compartirla con vosotros, dialogar con vosotros, con la organización a la que perteneces, se lo puedes exteriorizar, pero comparte con tus hermanos lo que tú has creído. Al poco tiempo me trasladaron, no sé qué habrá sido de él, porque durante un tiempo él me escribía y me hablaba, pero después los teléfonos se cambiaron. Compartir el evangelio, porque hay muchos que necesitan. Vamos a pasar momentos de reflexión. Vamos a ser conscientes, porque lo somos, de que el tiempo se acaba. No nos olvidemos que necesitamos orar constantemente. Recordad lo que dijo Jesús, velad y orad sin cesar. Pablo lo repitió. La hermana White lo dice constantemente. La oración es el alimento de nuestra vida espiritual. Si oramos y meditamos la palabra de Dios, nos estamos alimentando, nos estamos nutriendo de ella. Busquemos nuestro momento solo, en compañía. Seamos humildes y llevemos una vida de consagración. Y sobre todo, no nos olvidemos que estamos comprometidos con la misión de la predicación del evangelio. Yo no sé el tiempo que nos pueda quedar para la oración y cómo lo vamos a organizar, Alejandro, hermanas, perdón, se me pasó el nombre, es que estoy un desastre con los nombres. Guillermina. ¿Cómo? ¿El nombre? Guillermina. Aún Guillermina. tenemos tiempo. Sí. Pero sé que vamos a tener, no sé cómo se organizará, pero sí hay motivos de oración importantes. La lluvia tardía. Hemos hablado tanto de la lluvia tardía, hemos dicho tanto y predicado tanto sobre la lluvia tardía, pero yo me pregunto muchas veces si ya no estamos pasando
de teorías y de vivencia le estamos dejando un poco de lado. Orar por la lluvia tardía es permitir que Dios siga madurando en nosotros esa dependencia, esa confianza, esa fortaleza de fe. Porque se hará individualmente y se manifestará en un colectivo. Pero no todos los que están, no todos los que están aquí somos los únicos. Pero vendrá mucha gente de fuera que se unirá al pueblo de Dios y estará imbuido, lleno del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que buscar y pedir. Esta semana de oración tiene ese tema, buscar esa lluvia tardía, buscar ese refrigerio, porque nos va a traer paz en nuestro corazón, porque hay tanto conflicto, tantos problemas, tantas dificultades, tantas enfermedades. No pensemos que el COVID es lo peor. No, el COVID es otro de los tantos virus que hay. Me leí un libro hace 15 años llamado Virus Emergentes. Lo escribían 2 doctoras. Y ella decía, el cambio climático, la migración de un lado a otro tan amplia que hay, el consumo de alimentos de determinado orden está haciendo que haya virus nuevos y virus viejos que se creían erradicados que vuelvan a surgir. Y dice, y lo que nos espera cada vez será peor. Entonces, la lluvia tardía nos traerá paz y seguridad y confianza. Oremos por el personal médico sanitario. Yo sé que en la primera hora de la pandemia, a las 8 de la tarde, todo el mundo salía a aplaudir. Pero aplaudir es una cosa y orar por ellos es otra. Porque mientras yo aplaudo en la calle es un acto exterior. Si yo oro por ellos, sé que Dios está actuando y de alguna manera se manifestará en ello. ¿Sabéis el agotamiento médico-sanitario que hay? Es tremendo. He hablado con enfermera cuando estuve hospitalizado, que la pasé bastante mal con el COVID, pero gracias a Dios, una noche bastó para que no me intubaran y no me bajaran a la UCI. Estuve en la UCI, un día subí a planta y como no recuperaba y yo me sentía bien, me dijeron, mira, si esta noche no baja la infección, la neumonía, te tenemos que mañana que intubar. Y esa noche, con oración constante y con la medicación y el cariño de los médicos, la oración de mucha gente, pues oye, al otro día se estabilizó la cosa y comencé poco a poco a mejorar. Pero ellos me decían, estamos agotados con las mascarillas, con la careta, con esto, con lo otro, agotadísimo. Y he visto reportajes donde enfermeras han dicho, no pueden más. Tengo una hija, un nieto, que Vanessa y mi nieto de ella, el hijo de ella, que trabajan en farmacia, pues también lo ven constantemente, la cantidad de personas que van con sus necesidades. Yo decía que hay ciudades aquí que no hay presencia adventista, aquí en España, pero en toda Europa, ¿cuál es el porcentaje de presencia adventista en toda Europa? ¿El 40%? ¿El 50%? ¿El 20%? ¿Cuántos adventistas somos hoy en España? Aquí solo en España, incluyendo la península. ¿Habéis visto la estadística? Casi 20.000. Vamos a cerrar, a ser positivo, 20.000 y subámosle otros 4.000 de que conocen y que se adhieren más o menos. Pongamos 25.000. ¿Cuántos habitantes hay en España? Más de 44 millones de habitantes tiene España. ¿A cuánto correspondemos cada uno de nosotros? Hacer la cuenta después. Pero creo que somos 42 millones de habitantes con los censos de la población. Hay creyentes de otras denominaciones, de otras religiones. He tenido la oportunidad de hablar con musulmanes, con Hare Krishna, con, ¿cómo se llama? Ortodoxos. He estado predicando en una iglesia ortodoxa en Rumanía. He participado en programas con personas
que no son de ninguna religión, pero que se ha montado un Dios llamado ciencia. Tenemos que buscar la manera de llegar hacia donde ellos. Y por último, la evangelización en las redes sociales. Yo creo que es un instrumento utilísimo hoy en día. No es el único. El contacto personal es importante, la familia es importante, los medios de comunicación son importantes, pero que todo se haga con humildad, con dependencia del Espíritu Santo y con consagración, porque hay un mensaje de extremada urgencia. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba y debemos nosotros hallarnos fieles en la misión. Yo deseo de todo corazón que Dios os bendiga, os sostenga, os proteja, os ayude, os fortalezca, os ayude en vuestras necesidades personales, en salud, en vuestra vida profesional, en todo, pero sobre todo en vuestra consagración a Dios. Añadiré un motivo más de oración de los que vosotros podéis añadir, que ayer se añadieron peticiones. Ayer murió el pastor José Peiró, lo dije, su familia necesita, pero es que hoy me ha llegado la noticia de otra persona que murió, que no es de nuestra iglesia, y su familia también necesita que oremos. Sí que hay muchas personas que, no solo por la enfermedad del COVID, que pierden sus seres queridos, y muchos viven sin esperanza. El que tiene esperanza se consuela, llora, pero tiene consuelo. Pero hay muchos seres humanos que pierden a sus seres queridos y no tienen esperanza. Oremos por ellos, por aquellos que pierden sus seres queridos y no tienen esperanza en la resurrección. Que para que un día Dios, sea que nos utilice a nosotros u otros medios, pueda llegar a sus corazones y traer la paz que necesita. Os mando un beso y un abrazo a todos y cada uno de vosotros, que ha sido un placer estar con vosotros. Y os acompañaré, no sé si estaré todos los días, pero procuraré estar la mayor parte de los días de vuestra semana de oración con vosotros. Pero es una manera de visitar a Sevilla, que Sevilla tiene un color especial. Dios te